en ningún momento dice digital. Por lo tanto, es un músculo que actúa solamente en el carpo. Extensor carpo radial. ¿Hasta dónde llega? Fíjense, el tendón no se ve muy bien, pero llega hasta el metatarsiano. Si volvemos a esta imagen, estaría llegando hasta ese lugar, ahí. Justamente ahí, al metatarsiano número 3. En el caso de los carnívoros, bueno, hay una diferencia, va el metatarsiano 3, también va el metatarsiano 2, porque tienen distinta cantidad de dedos, ¿no es cierto? Y bueno, eso se corresponde también con cada especie. Pero tal vez siempre nos vamos a enfocar un poquito más a los equinos, donde hay más cantidad de problemas, como les digo siempre, a nivel del aparato locomotor. ¿Qué pasó? ¿Alguien abandonó o alguien se quiere sumar? A ver, esperen un cachito. Ah, bien. Profe, una duda. Sí, diga. Todo lo, bueno, en todas las estructuras que estamos mirando está el metatarsiano 2, 3 y 4. Sí. ¿Y el uno? No hay desarrollo del uno. Eso, digamos, en las especies que tienen el uno, por ejemplo, son los carnívoros, que tienen, digamos, todos los metatarsianos completos, como si fuese la mano nuestra, ¿no? Nosotros tenemos todos los metacarpianos o metatarsianos completos. Donde está el dedo gordo, como quien dice, el de la mano, vos vas a tener un metacarpiano, perdón, número uno, después tenés el número 2, el 3, el 4 y el 5. Tenemos 5 metacarpianos en la mano. ¿Qué es lo que pasó? En las distintas especies se fueron, digamos, evolutivamente fueron reduciéndose el número de metacarpianos, como también el número de dedos, y eso es lo que pasó en el caballo. En el caballo, el número 1 desapareció, ¿sí? El número 1 desapareció y el número 5 también desapareció. Quedaron solamente en la mano del caballo desarrollados el número 2, el número 4 y el más grande de los 3 huesos, que es el tercero. ¿Sí? No hay número 1 en el caballo. No existe, no está. En el perro está, en el gato está, en el humano está, en el caballo no. ¿Me explico la cuestión? Evolutivamente estos animales, para ir, digamos, mejorando sus cuestiones de lo que es el escape, la carrera, la velocidad, digamos, pues son animales predados, son herbívoros que son predados por otras especies, entonces fueron como perdiendo cantidad de dedos, se redujo la cantidad de dedos, empezaron a perder contacto también con la superficie del suelo, por eso es que el animal pisa solamente con la última falange, no pisa como nosotros, ni tampoco como un perro, como un gato, o sea, evolutivamente fue cambiando su aparato locomotor y haciéndose cada vez más especializado para lo que es la carrera, para poder, digamos, correr con velocidad, para poder alejarse del peligro. Entonces, bueno, en ese fenómeno de lo que es la evolución, que eso tomó miles y miles y miles y miles de años, bueno, fue perdiendo distintos elementos a nivel de su aparato locomotor. Se fueron fusionando huesos o se fueron eliminando, se fueron perdiendo porque perdió funcionalidad. Y eso es lo que pasó con muchos huesos de la mano y del pie del caballo. No hay primer metatarsiano, no hay primer metacarpiano, como tampoco está el quinto. No está. Solamente queda el 2, el 3, que es el más grande, y el 4. Y eso es así. Y así es como aparece, a lo mejor tal vez de acá a algunos miles y miles de años, a lo mejor también desaparezcan el cuarto metacarpiano o el segundo, no lo sé. No lo sé qué va a pasar con eso. Es decir, eso tiene que ver con la evolución. Pero digamos, los huesos que han quedado son a nivel de la mano el segundo, el tercero y el cuarto. Y así es como está internacionalmente, digamos, ¿no? No es un invento mío, ¿no? Bueno, ¿queda claro esa cuestión? Bueno, Sí, entonces, sí. el primero de los extensores, el más craneal, que es el que forma, si ustedes se fijan en el animal, se ve el relieve. Esto después cuando uno conoce realmente la anatomía y toca y, bueno, y tiene práctica y demás, encuentra los límites entre los músculos, pero los extensores de la mano y del dedo están ubicados principalmente en toda la parte cráneo lateral del antebrazo. Y ese
esa deformación que se ve ahí adelante, ese músculo es el extensor carporradial. Y al lado se ve otro, se ve un surco y al lado se ve otro, y después se ve otro músculo más. Bueno, eso es parte, ¿no es cierto?, de la práctica. Entonces, el primero es el extensor carporradial. Este músculo está acá. ¿A dónde termina? En el metacarpiano número 3, el más desarrollado. Entonces, ese músculo solamente actúa en la mano, porque el tendón termina ahí. No actúa en el dedo no lo modifica porque no llega a su tendón hasta el dedo. Para eso existen otros músculos que sí van a actuar a nivel del dedo. Y es el que tiene inmediatamente al lado. Fíjense que al lado del extensor carporradial aparece otro. Vamos a mostrar la imagen a color que me parece que se nota mejor. Inmediatamente al lateral, ¿sí? Nos estamos yendo desde craneal, este es el más craneal de todo, fíjense, el más craneal que está pegadito al hueso, al radio, acá tenemos el radio, y ahí está el extensor carporradial, bueno, al lado, hacia lateral, este músculo que aparece al lateral, ¿sí? Es este amarillo que está acá. Es el extensor digital común, ¿sí? Y ahí aparece la palabra digital. Entonces, este músculo no hay duda que el tendón va a llegar hasta el dedo, o los dedos, dependiendo de la especie. Fíjense que acá pasa por sobre el carpo, por la cara dorsal del carpo, sigue el recorrido, ahí le manda como un pequeño tendoncito al que tiene al lado, bueno, eso es un detalle. Sigue el tendón, sigue, siempre por dorsal, nunca cambia de dirección, nunca cambia de posición, el tendón sigue por dorsal y llega, no se ve bien, pero ¿hasta dónde llega? Hasta la última falange. Se inserta, se fija en la falange distal, que está dentro del casco, acá. ¿En dónde? En esta puntita que tenemos acá, de la falange distal. ¿Cómo se llama esa puntita? Y de ahí viene el nombre un poco también. Se llama proceso extensor. Proceso extensor de la falange distal. ¿Por qué se llama proceso extensor? Y porque de ahí va a tirar el tendón del extensor digital común. Es decir, termina ahí, en esa punta, en esa puntita que tiene elevada la falange distal. ¿Qué pasa acá que hay tanto ruido? A ver, están entrando, saliendo, no sé qué. Javier Sánchez. Bueno, buen día, Javier Sánchez. A ver. Bueno, no sé si me explico lo que quiero decir. Si aparece la palabra digital es porque actúa en el dedo. Si no aparece la palabra digital es porque el tendón no llega al dedo. Esa es un poco la cuestión, ¿no? ¿Dónde está lo del punto? Acá. Bien, entonces, ahí está el extensor digital común. Este músculo, fíjense, algo que no dije, pero que, bueno, lo pueden ver, pero tal vez es alguien que por ahí no se dieron cuenta. Fíjense que las partes de los vientres musculares, la parte carnosa de los músculos, termina más o menos en la parte distal del radio. De ahí para abajo, de ahí hasta el piso, no hay más músculo así como se ve acá arriba. Ven que acá, en la parte desde el carpo y una partecita antes, digamos, desde la parte distal del radio hasta la punta del dedo, todo lo que continúa son tendones, son cordones fibrosos, nada más. Son las continuaciones de los músculos, de los vientres musculares. Los vientres musculares quedan todos en la región del antebrazo. Y eso también es algo que favorece la locomoción, porque la parte más pesada del miembro queda más arriba y la parte más liviana del miembro está más abajo. Entonces eso favorece mucho la locomoción. Favorece muchísimo la locomoción del animal. Bueno, entonces, volviendo de nuevo al extensor. Primero dijimos que había un extensor carporradial que llega hasta el metacarpo, y actúa solamente en la mano. El que le sigue es el extensor digital común. Se llama así, antiguamente se llamaba músculo extensor común de los dedos, que es lo mismo, básicamente, es darle vuelta al nombre. Extensor digital común es porque este músculo, el tendón en realidad,
A veces puede pasar a nivel del vientre, pero en general el tendón, en las especies que tienen más de un dedo, no es el caso del caballo, este tendón, si lo viéramos en un, qué sé yo, un perro o en un gato o en nuestra mano, o en el caso de un bovino, un rumiante, que tiene por lo menos dos dedos, pero si lo viéramos en el caso puntual de un carnívoro, van a ver que este tendón se ramifica y se separa en cada uno de los dedos funcionales que tiene el gato o el perro. Cosa que acá no ocurre, acá tenemos un solo tendón, porque tenemos un solo dedo. Pero si fuese un perro o un gato, tendríamos un tendón que cuando está llegando a este nivel, a nivel del metacarpo, se empieza a ramificar. Y aparecen 4 tendoncitos, ¿sí? 4 tendones, porque son los dedos funcionales que tienen, ¿no es cierto? Y bueno, y eso son todas cuestiones propias de cada especie de acuerdo a la cantidad de dedos que tiene cada animal. Por eso se llama extensor común de los dedos o extensor digital común. ¿Por qué común? Porque es común a todos los dedos. En este caso, bueno, no hay más que un solo dedo, por lo tanto no hay ramificación, no se separa. Bueno, entonces, este tendón, cuando pasa por acá por el carpo, tiene su vaina, sigue su recorrido, llega hasta la última falange y se inserta en el proceso extensor de la falange distal. ¿Sí? Que es un relieve, un detalle que nosotros siempre lo remarcamos, que hay que saberlo, ¿no es cierto? Hay detalles de las falanges que hay que conocer y ese es uno de esos detalles que hay que tener idea, que se llama proceso extensor. Bueno, el que le sigue al lado, ¿ven? Pegadito, que es un músculo más chiquitito, está medio tapado. En realidad los músculos del antebrazo están muy pegados entre sí, a veces cuesta separarlos, digamos, la fascia que se mete, el tejido fibroso que se mete entre cada músculo, a veces no es tan fácil de permitir la división, pero sí podemos separar los músculos a partir de los tendones, que eso es parte de la práctica, ¿no? Cuando uno trabaja con esto, podemos hacerlo fácilmente a partir de los tendones. Entonces, al lado del extensor digital común aparece otro más, que es el extensor digital lateral. Ahí aparece. Fíjense que es chiquito. Ustedes están viendo allá en el corte transversal. Esto es un corte transversal, ¿sí? Esas cosas hay que también conocerlo porque son parte también del lenguaje anatómico, de los planos, de toda esta cuestión que se les va a evaluar, cómo es un corte transversal, qué partes me deja un corte transversal acá en el miembro torácico, si yo lo corto como en este caso. ¿Cómo se llama la parte que me queda para arriba? La parte que me queda para abajo. Proximal y distal. Exactamente, proximal y distal. Y si yo hago un corte transversal en la cabeza, ¿me queda proximal y distal también? No, dorsal y ventral. ¿Estás segura? Caudal y rostral. Ahora sí. Ahí sí me gustó la cosa. Rostral y caudal, eso sí. Pero a nivel de, hagamos, dependiendo en qué lugar lo haga, el corte transversal me deja me aparecen distintos nombres. Si yo lo hago en la cabeza, es rostral y caudal. Si yo lo hago en el cuello, es craneal y caudal. Si lo hago, digamos, en el tronco del animal, contando a partir del cuello, el tórax, el abdomen, lo que sea, la cola, que quiero hacerlo también, eso siempre me va a quedar es craneal y caudal. Ahora, si yo hago un corte transversal en un miembro, que lo estoy haciendo de esta manera, siempre acuérdense que siempre los cortes transversales son siempre perpendiculares al eje de mayor longitud de la estructura anatómica que quiero cortar. En este caso quiero cortar un miembro y sé que el eje de mayor longitud es este, el que va de arriba para abajo. Entonces, perpendicular quiere decir que tengo que hacer un ángulo de 90 grados. Bueno, no lo puedo hacer con el mouse. Pero bueno, perpendicular quiere decir que hago un ángulo de 90 grados y por eso es que siempre tiene que ser perpendicular a la estructura que quiero cortar o a la región anatómica que quiero cortar. Entonces, acá va a pasar que el corte transversal se hace de esta manera y no es lo mismo hacerlo de esta manera en la cabeza. Si yo lo hago en la cabeza siguiendo esto, no voy a hacer un corte transversal, voy a hacer un corte dorsal, sería un corte horizontal. Pero bueno, entonces todo eso, ese lenguaje, aunque parezca pavo, generalmente siempre le erran en las preguntas de exámenes,
¿sí? Si generalmente le erran con lo que es los términos de posición, de dirección, igual que la oblicuidad de los huesos, las direcciones de los huesos, bueno, todo eso siempre hay confusiones, que parece que es una cosa simple de entender, pero no, por ahí no le enganchan mucho la vuelta y terminan cometiendo algunos errores en los cuestionarios. Bueno, entonces, esto es un corte transversal, que es lo que estamos viendo acá. Se cortó transversalmente el antebrazo para ver cómo se posicionan, cómo se ubican los huesos y cómo van rodeando prácticamente al hueso del antebrazo. Entonces, el músculo que está al lado del extensor digital común, el que está pintado de amarillo un poco más intenso, el músculo que está al lado es el extensor digital lateral, que es este que está acá, que es más chiquitito. Ese músculo puede estar medio tapado por los otros, que son más grandes, tiene un vientre muscular medio chiquitito, entonces queda como medio tapado por los vecinos, pero este músculo es el extensor digital lateral. Ese músculo, fíjense, que como es digital, obligadamente tiene que llegar al dedo, si no, no se llamaría digital. Entonces, va a llegar hasta el dedo, pero no llega hasta la última falange, sino más bien llega hasta la primera, a la falange proximal. Ahí termina, en la falange proximal, no llega hasta la última. En el caso de los que tienen más de un dedo, se va a ramificar y va a llegar hasta la última falange, pero de los dedos más laterales. De los dedos más laterales. Pensemos en nuestra mano, que tenemos dedos laterales y dedos más mediales. Bueno, el más medial de todos sería el dedo pulgar, el dedo gordo, ¿no? Bueno, en los carnívoros pasa algo similar. Este tendón también se va a ramificar en los perros y en los gatos y va a llegar al dedo número 5, al dedo número 4, al dedo número 3. Se ramifica para los dedos que están más a la tela. Pero en el caso del caballo, como no tiene más que un solo dedo, el tendón termina en la falange proximal. No llega hasta la última, sino que termina antes. De todas maneras, es un extensor digital, porque actúa a nivel del dedo. Recuerden ustedes que el dedo empieza ya acá, a este nivel. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los dos digitales. Solamente hay dos, nada más. El extensor digital común y el extensor digital lateral. No hay otro músculo digital. ¿Sí? Y después tenemos el extensor carporradial y el extensor este que está acá. Voy a cambiar el color para que se vea. Este que está de color naranja intenso, este que está acá, es un extensor de nombre y también porque comparte algunas características, pero funcionalmente no se comporta como un extensor. Este que está acá es el extensor carpo-ulnar. Fíjense que hay un carpo radial y un carpo ulnar. Este es el extensor carpo radial, que es el más craneal de todo, y este sería el más caudal de todo, y lateral también, que es el extensor carpo ulnar. El nombre me está indicando que no llega al dedo, actúa a nivel de la mano, actúa a nivel del carpo. Y fíjense que ahí no está, el tendón no está pintado de color clarito, pero es para que se vea bien. Ahí tenemos cómo termina el extensor carpulnar y por qué no se comporta funcionalmente como un extensor, sino como un flexor. De todas maneras, este músculo comparte el origen junto con los otros extensores, comparte la inervación, también está inervado por el nervio radial, también tiene una vaina, es decir, tiene un montón de características anatómicas propias de los extensores, pero funcionalmente no es un extensor. Trabaja para el grupo de los flexores. Por eso es que en algunos libros se llama, para evitar este nombre confuso, porque si uno mira ese nombre, dice músculo extensor, pero si el nombre te lo está diciendo, es porque es extensor. Entonces, en muchos libros, para evitar esto, este nombre medio confuso, directamente se suele llamar, ese músculo se suele llamar ulnar lateral. A ver si le pongo otro nombre, esto de cambiar de color a cada rato para que se pueda ver, no me...
Bueno, ese músculo a veces se llama ulnar lateral. Entonces evitamos la confusión de ponerle extensor carpo ulnar. ¿Me explico lo que quiero decir? Ulnar lateral. Bueno, eso es un sinónimo usado para este músculo. De esa manera me permite, digamos, meterlo dentro del grupo, ahí sabemos que está dentro del grupo de los extensores, pero que funcionalmente no trabaja como extensor, es un músculo flexor. Fíjense que se está uniendo el tendón acá, se está fijando al metacarpiano más lateral, que sería el cuarto, y una parte del tendón, otro tendón en realidad, del mismo músculo, este sería como un músculo bicaudado. ¿Por qué bicaudado? ¿Qué quiere decir bicaudado? Porque tiene como dos colas. Porque Inserciones. tiene como dos inserciones, dos colas. Las colas, digamos, bicaudado significa que tiene dos inserciones. Bueno, este es un músculo bicaudado, ¿eh? Ahí tenemos una parte del tendón, o un tendón va al metacarpiano 4, ¿sí? Al número 4, metacarpiano 4. Y otro tendón va al accesorio, al hueso accesorio del carpo, ¿sí? Bueno, al accesorio. Entonces, cuando este músculo se contrae, y debido a la posición que tiene, porque el músculo está muy atrás, ya está como demasiado atrás, muy caudal, entonces cuando tira, en vez de extender como el resto, lo que hace es llevar la mano hacia atrás, hacia palmar. Entonces se transforma en un flexor. Es decir, funcionalmente es un flexor, pero está dentro del grupo de los extensores. ¿Me explico cuál es la cuestión? Bien, este también tiene la misma inervación, tiene este tendón tiene vaina, este no. Hay una parte del músculo que sí tiene vaina y una parte del músculo que no tiene vaina. Son cosas medias complicadas, pero para no hacer lío, decimos que todos los extensores, del grupo de los extensores, todos tienen vaina y con eso evitamos el problema. Bueno, y el último que falta dentro del grupo de los extensores, que en el caso de los carnívoros, lo que llamamos los que tienen más de un dedo, suele tener otro nombre, suele tener otro nombre. No se alcanza a ver bien dónde termina, pero este que está acá tapado, en definitiva, no se ve el origen, desde dónde empieza, que empieza desde el radio, desde el cuerpo del radio. Este que está de color medio morado acá, y fíjense que está como pasando por encima del tendón del extensor carporradial. Está como cruzado, ven que se cruza, está medio inclinado. Bueno, de ahí sale el nombre. Este músculo que cruza por encima del tendón del extensor carporradial, se suele llamar, en el caso del caballo, extensor oblicuo del carpo. Extensor oblicuo del carpo. Bueno, ¿y a dónde termina ese músculo? A ver si tengo una imagen. Acá está, mira, ahí está el tendón de la terminación del extensor oblicuo del carpo. Esto hay que cambiar de color cada rato porque no se ve. Ahí está el tendón, que viene desde el otro lado, viene desde el lateral y se va a cruzar por encima del extensor carporradial. ¿Ven? Se cruza por ahí aparece el tendón del otro lado. ¿Ven que se cruza? Viene inclinado del otro lado, pasa por encima, viene del otro lado, se cruza y termina ahí, en la cabeza del segundo metacarpiano. Si fuese un carnívoro, terminaría en el segundo y en el tercer metacarpiano. Y en el carnívoro se suele llamar, en vez de denominarse extensor carpo oblicuo, se denomina de esta manera generalmente. Y acá se arma un poco el lío, porque dice aductor largo del dedo 1. Y si el caballo no tiene dedo 1, ¿por qué tiene ese nombre? Bueno, por eso les digo que en los caballos se suele denominar, para evitar esta confusión, porque no tiene dedo número 1, cosa que sí tiene el gato y el perro, en los caballos se suele denominar extensor oblicuo del carpo, porque lo único que va a hacer en el caballo va a ayudar
a que el carpo se extienda, digamos, a que la articulación del carpo se extienda, va a actuar en la mano, pero no va a provocar ningún tipo de abducción. ¿Qué es la abducción? Que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema en su dedo, en el dedo pulgar. ¿Cuándo hacen abducción de su dedo pulgar, del dedo gordo? ¿Cómo se mueve su dedo gordo para hacer abducción? ¿Para dónde se mueve? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Mm? Es decir, que se separa, digamos, del eje de la mano, digamos. Piensen que el eje funcional de la mano, de nuestro miembro superior sería en nuestro caso, pasa el eje funcional, lo mismo le pasa a un perro, a un gato, pasa entre el tercer y cuarto dedo. ¿Mm? El dedo número 1 es el dedo gordo, el dedo pulgar. El 2 es el otro que está pegadito. El tercero, el cuarto y el quinto. El quinto es el dedo chiquitito que está mirando más hacia afuera. Bueno, entre el tercer y cuarto dedo pasa el eje funcional de la mano. Digamos, sería, piensen ustedes en un perro que está pisando, ¿no? Un perro, un gato que pisa con la mano. Bueno, nosotros no estamos haciendo eso, pero cuando uno hace abducción, está moviendo el dedo gordo. Traten de hacer el ejercicio para darse cuenta cómo es el funcionamiento de este tendón en los carnívoros y también en nosotros. El dedo gordo lo que hace es separarse del resto de los dedos, se mueve, ¿no es cierto?, alejándose. No acercándose, que eso sería aducción, sino alejándose. Y ese es el funcionamiento que tiene en un carnívoro. Por eso se llama así en un perro y en un gato. Abductor largo del primer dedo. Que nosotros tenemos muy desarrollado ese músculo. Por eso podemos mover el dedo gordo haciendo ese tipo de movimiento. Bueno, el caballo no tiene dedo número 1, no hay dedo número 1, por lo tanto este nombre por ahí se hace medio confuso para el animal, ¿sí? Porque no tiene ese dedo desarrollado. Entonces se puede usar el nombre de extensor oblicuo del carpo, y eso me está indicando que actúa en el carpo, y eso oblicuo porque el tendón pasa cruzado. Entonces me da información. Ese nombre de extensor oblicuo del carpo me tiene ciertas ventajas de usarlo en un caballo, porque me está indicando me está dando alguna descripción del músculo. ¿Sí? Aductor largo del dedo 1 lo dejemos es el mismo músculo, lo dejemos para un perro, para un gato, que sí puede hacer ese movimiento. Pero en el caso de un caballo que no tiene dedo número 1, usemos el nombre de extensor oblicuo del carpo. Si ustedes ponen ese nombre como sale en el libro, no está mal, pero me parece que puede ser más útil recordar este nombre para un carnívoro o oblicuo del carpo o extensor carpo oblicuo para un caballo. No sé si me explico la diferencia. Bueno, esos son todos los extensores, ¿sí? Todos los extensores que hay en el antebrazo de un carnívoro, perdón, de un mamífero doméstico. En realidad no es correcto esto, porque en el caso de un perro y un gato, no lo dije, pero además, en la parte proximal del antebrazo hay unos musculitos adicionales, que son los supinadores y los pronadores, que son músculos que los carnívoros, sobre todo en el gato, le va a permitir rotar también algo el antebrazo. ¿Sí? Hay supinadores y hay pronadores en el antebrazo de un carnívoro, cosa que en los herbívoros no están, porque el caballo, la vaca y demás no pueden mover el radio en contra de la ulna, cosa que sí lo pueden hacer los carnívoros. Bueno, esos músculos pronadores y supinadores están desarrollados en el perro y en el gato. Son otros musculitos más que están acompañando a estos grupos musculares que estamos tratando de describir. Los supinadores están más bien tapados, son muy chiquititos todos estos músculos, están tapados por los extensores, y los pronadores están más bien tapados por los flexores. Están abajo de todo esto. Bueno, fíjense en esta imagen, que es de Kino,
acá quedan amontonados en la parte caudal y medial del antebrazo, ¿ven? En la parte caudal, atrás del radio y del cúbito, y más bien ocupando una posición medial. Esto sería bien medial, bien medial. Justamente hay una parte donde el radio no está tapado por músculo. Hay una parte del radio que está pegadita a la piel, bueno, justamente es una zona que se llama cara subcutánea del radio. Subcutánea porque está pegada a la piel. Bueno, no importa. Pero en definitiva, esta parte, estos músculos están ocupando esa posición bien caudal y medial. Y son todos músculos flexores. Flexores, fíjense, flexor carpo radial, flexor carpo ulnar, flexor digital superficial, bueno, flexor digital profundo. Son todos flexores. Todos los que están acá en la parte caudal del antebrazo, caudal y medial, son flexores. Es decir, que ocupan una posición diferente a todos los anteriores. Bueno, menos este que es medio raro, que dijimos que era un extensor, pero que se comportaba como un flexor. Entonces, la idea sería un poquito remarcar de nuevo los nombres, pero ya fíjense que los nombres de los músculos son realmente iguales, prácticamente podemos decir, en algunos casos, iguales a los extensores. El primero de los extensores que vimos se llamaba extensor carporradial. Fíjense que ahora aparece un flexor carporradial. Flexor carporradial, es decir, hay uno que es extensor y otro que es flexor. Vamos a borrar un poco, así se entiende mejor. Ahí está. Bien, entonces dijimos, este es el flexor carporradial, y antes habíamos visto un extensor carporradial. Así como también ahora vamos a ver un flexor carpulnar, y acá hay un extensor carpulnar que dijimos que se denomina en muchos casos ulnar lateral para evitar esta confusión. Le sacamos el músculo, este músculo extensor, pero se puede usar, digamos, de todas maneras, el nombre anatómico se puede usar extensor carpulnar o ulnar lateral. Bueno. Y acá fíjense que tenemos el flexor carpulnar. Hay extensores y flexores que tienen el mismo nombre prácticamente. El mismo nombre. Lo que no tiene que ocurrir nunca, y esto lamentablemente es lo que pasa siempre, es que mezclan el nombre de los flexores y extensores digitales. Los que van a los dedos, ahí sí son diferentes. Ahí sí son diferentes la terminación del nombre de estos músculos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa acá. El primer extensor digital que vimos se llamaba extensor digital común. Y fíjense cómo se llaman los flexores. A ver acá. Los flexores uno se llama flexor digital superficial y el otro se va a llamar flexor digital profundo. No hay ningún común, no hay ningún lateral, acá por lo menos en el miembro torácico. En el miembro pélvico ya vamos a ver que hay algún nombrecito parecido, pero no lo vamos a estudiar para que no genere confusiones, porque aparte tampoco, o sea, no lo vamos a estudiar ahora, pero en definitiva, los extensores digitales y los flexores digitales no tienen la misma terminación. Uno se llama superficial de los flexores y el otro se llama profundo. Y en el caso de los extensores, uno se llama común y el otro se llama lateral. Y muchas veces mezclan esto. Ponen flexor digital lateral o extensor digital superficial. Bueno, eso cuando uno lo pone en un examen, lamentablemente, ahora ustedes no van a tener esa posibilidad de confundirse, porque van a tener que seleccionar una opción, pero cuando tienen que por ahí completar, me parece que no va a generar, o sea, no va a haber de ese tipo de preguntas, me parece, pero cuando ustedes tienen que completar o hacer una pequeña descripción de algo,
y ponen extensor digital superficial, o extensor digital profundo, o flexor digital lateral, o flexor digital común, bueno, eso está mal. Directamente se considera mal y se anula directamente la respuesta.